Hola, estamos con el Director. director del Museo de Morella, historiador nombrado y dedicado a estos menesteres de la investigación, y estamos en la cárcel de Morella, bajo del ayuntamiento. Señor historiador, ¿cuál es su nombre? Carlos Sangüesa. Señor Carlos Sangüesa, aquí hemos visto un tesoro, y el tesoro es que habían 3 jurisdicciones, un territorio de mediación y además tenían un tribunal interesantísimo del cual no se habla nadie fuera de estas tierras. Lo vamos a poner en valor. Nosotros estamos bajo, bajo la, la promoción de la mediación a través del programa MediaProp de la Consejería de Justicia y dependemos de la Mancomunitat Els Ports. Somos IVMed, Invalencia Mediación, y nos gustaría disfrutar contigo del conocimiento de aquello que hicieron nuestros antepasados. Te dejamos el muy alto, que sabemos que lo vas a hacer súper bien, te dejamos el testigo para que nos informes qué es esto, dónde estamos y qué conoces de la mediación, los estamentos jurídicos de esta zona. Bien, estamos en la cárcel de Morella, en el edificio del ayuntamiento, un edificio que consta de 1359. Anteriormente este edificio estaba en lo que se llamaba la calle de Zaragoza, pero hubo un incendio tremendo en Morella en el 1356. Hay un cambio, un nuevo plan general, digamos, entonces, de urbanismo, por decirlo así, y se estaba en este edificio actual. Este edificio del ayuntamiento consta, donde estamos ahora en la cárcel, arriba la sala de justicia, la sala del Consell, la lonja, era un gran edificio. Bien, estamos en la cárcel que nada menos funciona desde 1359 hasta 1969, en que Morella pierde la jurisdicción de partido judicial. Entonces son 610 años de funcionamiento de la cárcel. Por supuesto, esta cárcel ha tenido modificaciones, como ha tenido el edificio, pero lo que se ha hecho ahora a partir de 2018 es una exposición de cómo eran las antiguas dependencias de las cárceles, diferentes cárceles. Entonces es una exposición de cómo eran las cárceles medievales, sobre todo de Morella. Morella, en la época medieval, que es lo más importante, la ciudad medieval del 13 al 15 es lo más importante de todos, tenía 3 jurisdicciones clarísimas, como todos los estamentos medievales, ¿no? La real, la eclesiástica y la militar. Cada una tenía su cárcel. La cárcel real estaba en el castillo, y allí, perdón, la cárcel militar estaba en el castillo, y allí se encerraban militares, nobles con rango militar, incluso príncipes, como es el caso del príncipe de Viana, que fue encerrado de 1460 a 1461, y muchos más. La cárcel eclesiástica era una cárcel un poco de trámite, de paso, porque Morella pertenecía y pertenece aún a la diócesis de Tortosa, en una cárcel donde se encerraban a los eclesiásticos, tenían muchísimo poder entonces la Iglesia, y entonces de allí iban a la cárcel ya del obispado de Tortosa. Y la cárcel real, la cárcel jurídica, es donde estamos ahora, donde se aplicaban las penas máximas, porque Morella, tengo que decir de que eran de las 3 ciudades en la época medieval, junto con Xàtiva y el Cap i Casal, Valencia, más importantes de la época. Entonces tenía justicia propia, que podía hasta impartir pena de muerte. O sea, se impartía desde pena de muerte, castigos corporales, hasta penas económicas. Siempre surgieron a lo largo del tiempo problemas entre, sobre todo, la jurisdicción militar y la jurisdicción jurídica del rey. Morella siempre realengo, hay que decirlo, esto es importantísimo, desde su conquista, con la eclesiástica. La eclesiástica, no solamente, digamos, la eclesiástica de Santa María diocesana, sino incluso con el potentísimo abad de Benifasá, que tenía muchísima fuerza. Entonces, ahí había siempre con sus problemas, ¿no? Como caso importante, me gustaría resaltar un crimen que hubo en el 1353, donde un maestro de obras, Pruñonosa, Domingo de Pruñonosa, asesinó a un fraile franciscano, Fra Guillem Escolà, en la ermita de Santa Lucía. El caso puede ser por temas de construcción de la basílica, del convento de San Francisco. El hecho es que
Puñonosa, se declara en derecho a asilo y se refugia en Santa María, hasta que el rey Pérez Ceremonioso se harto, pasan los años, no se entrega y lo encierra en la cárcel. No sabemos si al final muere o es ajusticiado porque se pierde su nombre en los libros que tenemos de actas. Pero surgieron más casos, siempre había problemas, siempre había, digo, entre la jurisdicción militar y la eclesiástica siempre hubo problemas. Y al final también esta cárcel, como no, sigue vigente en época franquista, como no, y sobre todo en la época de los guerrilleros, de los maquis. Hubo bastantes guerrilleros aquí encerrados y después incluso algunos escaparon, algunos muy famosos, y después ya eran cárceles sobre todo de temas menores. De aquí se pasaba a la cárcel de Castellón o de Vinarroz, pero funcionó hasta 1969, por lo tanto son 610 años de funcionamiento de esta cárcel. Y cuéntanos, me han dicho mis compañeras que hay una cárcel también en el castillo, lo has dicho tú también, ¿aún está abierta? ¿Esa cárcel es visitable? Sí, se llama la cárcel del Cacho, es una cárcel lúgubre, una cárcel que está excavada en la roca, en el castillo se aprovechan oquedades de las épocas prehistóricas, sobre todo la época neolítica, una pequeña cárcel húmeda, oscura, aprovechan, como digo, la oquedad de la roca y que estuvo vigente, por supuesto, toda la Edad Media y que estuvo hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX ahí fueron encerrados guerrilleros carlistas que se levantaron en el castillo, pero sobre todo el más famoso que fue encerrado allí fue el príncipe de Viana, que lo encerró su propio padre y su madrastra y estuvo un año encerrado. Salir de aquel príncipe de Viana y morir fue casi inmediato. Entonces, algunos historiadores dicen de que incluso cuando fue liberado por su padre y su madrastra Blanca de Navarra, fue envenenado aquí en la cárcel de Morella. ¿Y para qué? Pues para dar paso después a su hijo, a su hermanastro, que era Fernando el Católico, el que después, junto con Isabel, pues ya sabemos la historia. Ahí se unieron los reinos de Castilla y Aragón. Como se ve, la geoestrategia ya existía entonces. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ahora no los tienen. Estudiar la historia es importantísimo, apasionante y cuando suceden tremendamente cosas como pasa en la actualidad, no solamente en España, sino alrededor del mundo, los historiadores nos preocupamos, sí, pero no nos asustamos porque la verdad es que es constante todas estas intrigas. Repito otra vez, Fernando el Católico subió al trono, era el hermanastro, casado en segunda nupcia, su padre, porque no el verdadero heredero al trono de la futura España, digamos de la corona de Aragón, era Carlos, el príncipe de Viana, no Fernando el Católico. Hasta ahí se llega y muchísimo más. Una pregunta, ¿los ajusticiados eran enterrados en un cementerio aparte o tenían los mismos derechos que cualquier fallecido? No, había cerca de Morella un lugar que se llama el Carraixet, donde habían las orcas, el Pelleric que se llamaba. Entonces allí primero se exponían y se juzgaban, ¿no? Y después se enterraban allí mismo. Pensemos que el cementerio actual ya es del principio del siglo XX, anteriormente el cementerio estaba delante de la iglesia y ocupando parte de lo que es ahora la residencia de las Hermanas de la Consolación, el patio. Entonces los ajusticiados se enterraban fuera. Incluso en el siglo XVIII sabemos por la tremenda guerra de sucesión, a los ajusticiados incluso se les cortaban la cabeza, los miembros, y eran expuestos hasta que se enterraban donde venía bien. Sí, sí. Y en el castillo sí que había un cementerio propio, porque los grandes asedios pues hacían que se tenían que enterrar dentro del propio castillo. Pues vamos a darte las gracias por la intervención. Vamos a hacer otra grabación, que ahora te diré qué es, y rápidamente. Muchas gracias al historiador que nos ha expuesto esta maravilla de la historia, esta maravilla de la manera de organizarse jurídicamente, y luego te vamos a preguntar más sobre la mediación. Nuestra frase de pasión.